Ponemos los ojos ahora en lo que va a ocurrir de nuevo en el cuarto juzgado de garantía este martes, donde hoy sí que sí, parece que se podría determinar si los abogados Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, su marido, quedan o no en prisión preventiva, luego que ya culminó esta secuencia de audiencias de formalización de cargos contra ellos. Se escuchó ayer también a sus defensas plantear sus alegatos. Viene hoy el turno de las réplicas de la misma parte acusadora o las partes acusadoras respondiendo a su vez a los argumentos de la defensa, las respuestas finales de estas últimas y finalmente es de suponer que podría producirse hoy día mismo la decisión de la jueza de garantía. Hubo ayer en el inicio de las defensas, Paula, un cruce ahí bien tenso entre el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, y la magistrada Daniela Forero Ortiz. Lo cubrió todo, nos cuenta en detalle lo que pasó y lo que se espera para hoy. Daniela, ¿qué tal? Hola, Daniela, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están, Mauricio, Paula, auditores? Muy buenos días. Penas al nivel del cartel de Juárez y no entender en que si esto es una venganza personal o por motivos políticos. Esas fueron parte de las argumentaciones de la defensa de Lucho, como es conocido en la plaza, y también Sanhattan. Hablamos de Luis Hermosilla Osorio, que hoy podría conocer al menos su destino judicial, es decir, si queda o no en prisión preventiva. Fueron unos alegatos que partieron, ustedes lo adelantaban, de manera muy tensa, ya que hubo un cruce entre la magistrado Mariana Leighton y Juan Pablo Hermosilla. Lo cierto es que este último insistió en que su hermano no indujo a nadie y que actúa sobre una dinámica preexistente y que incluso fue manipulado. Se hizo cargo del delito de lavado de activos, que es lo que dijo Juan Pablo Hermosilla. Dice que es una línea de crédito y que su hermano se empobreció. Y sostienen que el haber pasado de un factoring al otro, sin ser abogado siquiera, en ese momento del factoring de la familia Sauer, el hecho de tener esa línea de crédito en que están cobrando intereses, magistrado, este delito, su señoría, exige ánimo de lucro. Pero si esto es una analogía malamparte completa, para esto Luis tendría que haberse enriquecido y Luis se ha empobrecido con esto. Él no es un enemigo, es un ciudadano y tiene derecho a su principio de inocencia. Y como diría otro autor, no solo los derechos hay que tomárselo en serio, el derecho hay que tomárselo en serio, y eso es básicamente un conjunto de principios. Ya, ha llamado harto la atención de eso de Luis se ha empobrecido, pero es parte de los argumentos de la defensa de Luis Hermosilla, que lo que quería decir es que las deudas demuestran que no hubo ingresos ilícitos, que aquí había una línea de crédito y que solicitaron una línea de crédito a un factoring que funcionaba en ese momento abiertamente, no es lavado de dinero. También decía Luis Hermosilla Juan Pablo Hermosilla, que Luis Hermosilla no fue instigador de delitos, que no conocía el funcionamiento de la firma. Para rebatir el peligro de fuga, decía que si se hubiera querido fugar, se habría fugado hace ya mucho rato, y por ahí fue la línea argumental de la defensa de Luis Hermosilla, una defensa que también habló extensamente de la figura del exministro Andrés Chadwick, ¿no, Daniela? Sí. Porque tirándole incluso varias flores a el exministro. Sí, justamente respecto a Andrés Chadwick, él dijo que Juan Pablo, a pesar de ser una persona, él de izquierda, es una persona, Andrés Chadwick, honorable, que evidentemente no piensan de manera política igual, pero que lo respeta mucho y que no sabe por qué lo han nombrado tanto si él no está imputado en esta causa. Otro de los argumentos también entregados, ojo con esto, es que ha colaborado, que no existe necesidad de cautela porque si él se hubiese querido ir del país, estamos hablando de Luis, lo hubiese hecho hace rato. También cuestionó la querella del Servicio de Impuestos Internos que le atribuye a su hermano y al resto de los imputados un perjuicio de más de 1.000 millones de pesos. Posterior a eso vino el turno de Alejandra Borda, quien es ella, abogada de María Leonarda Villalobos, quien, recordemos, ella es muy importante en toda esta trama, ya que ella fue quien reconoció grabar este famoso audio. Acá la jurista, su defensa, insistió en que su representada es víctima, que sustrajeron 51 millones de pesos, que hay firmas que no son de ella, y también apunta directamente al contador de la sociedad
de su representada con su marido, Luis Angulo, y ahí estamos hablando del contador Jorge Andrés Pérez Guzmán, que también prestó servicios independientes a Factop, e incluso ellos anunciaron que sí iban a interponer una querella criminal en su contra. Como sean las cosas, en ese contexto también la abogada de María Leonarda Villalobos dice que los Sauer, estamos hablando de los hermanos Daniel y Ariel, abusaron de la confianza de su representada. La verdad es que lo que ocurrió realmente es que los Sauer buscaron ganarse la confianza de María Leonarda Villalobos. Y una vez que la tuvieron, abusaron groseramente de ella. Una vez que lograron normalizar los pagos de los cheques por parte del banco, ya no la necesitaron más. En este momento, su señoría, me voy a tener a explicar algo que la mayoría de los ciudadanos desconocemos: el funcionamiento interno de los bancos y la relación con los cuentacorrentistas se basa en la normalización de conducta. Bueno, es complejo analizar, Daniela, las líneas argumentales de uno y otro de los defensores, porque hay aspectos que al menos dejan dando vuelta algunas dudas razonables respecto de las acusaciones, pero o de la pertinencia o contundencia de ellas, o de la contundencia de la evidencia expuesta, porque son alusiones que hacen los defensores a hechos puntuales, a temas de tiempo, por ejemplo, que era un énfasis que puso ahí el abogado Juan Pablo Hermosilla. ¿Cuándo se cometieron los presuntos ilícitos? ¿Antes o después de la grabación? ¿Cuándo se puede probar que su defendido intervino de facto y realmente, ¿no es cierto?, en alguna comisión de algún ilícito? ¿O solo estaba haciendo referencia o escuchando la jactancia que sus dos interlocutores hacían de ilícitos previos, en los cuales supuestamente él no tuvo participación y se estaba enterando en esa reunión que fue grabada? Cosas de ese tipo son interesantes de atender, porque la defensa está haciendo referencia a hechos, a tiempos, a datos. Y los datos pueden ser ahí los relevantes, los que al menos generen dudas sobre el relato. Ahora, cuando se escucha de esos mismos defensores referencias que buscan canonizar a sus defendidos, se generan dudas en la dirección contraria. Y en ambos casos escuchamos referencias de ese tipo. Poco menos que a la pureza santificada, ¿no es cierto?, de conductas intachables. Cuando esas mismas personas están haciendo explícita en esa grabación conductas que no eran nada intachables, conductas que se reconocían explícitamente en la conversación como delitos. Entonces, aparecer ahora planteando lo del empobrecimiento de Luis Hermosilla cuando consta en datos que también ha entregado, y aquí también vuelvo al concepto, datos que entregó la Fiscalía respecto de su enriquecimiento, de la defraudación tributaria, de los ingresos no reportados a impuestos internos, del abultamiento de lo que le pagó en su minuto el mismo gobierno anterior, por ejemplo. Eso no habla de empobrecimiento. Entonces, pareciera exagerado escuchar esa línea argumental, bien distinto de escuchar una referencia concreta a datos, a fechas, a cuándo pudo ser esto, cuándo pudo ser lo otro, qué participación pudo no tener mi defendido. Y la abogada Borda también entra en eso, cuando victimiza a su defendida y la pone como una especie de heroína que fue la que buscó desmantelar más o menos todo lo irregular que estaba ocurriendo, y que poco menos que fue por eso que fue a grabar. Si no fuera y por que ella, tuvo la valentía de grabar, y que claro, y si no fuera por ella no sabríamos nada. No sabríamos nada. Cuando ella estaba buscando una defensa personal que lo más probable es que haya tenido que ver más bien con la protección de sus intereses netamente materiales y pecuniarios en toda esta historia. Entonces, ojo con eso, porque ahí hay matices bien distintos que tuvieron ambas defensas, y que matizan harto lo otro. Entonces, como que los defensores en una de esas, me pregunto yo, porque uno no es abogado, ¿será que con ese sobregiro, ¿no es cierto?, con esa hiperactuación, sobreactuación en el perfilamiento de sus defendidos, socavan un poco también o generan dudas sobre la otra parte que era mucho más factual y que pudo haber sido más contundente? Que le en su acercan defensa. incluso un poquito a la caricatura, Exactamente. ¿no? Porque, o sea, decir que se ha empobrecido Luis Hermosilla es bien difícil de explicar. Y dicho eso, por lo mismo, Daniela, resulta súper interesante disponernos a escuchar hoy las réplicas de los acusadores, ¿no? Y
¿Y qué es lo que puede pasar entonces? Porque me imagino que ellos van a tratar de apuntar a cosas como esta que estamos planteando aquí y lo que va a dar origen a la decisión final que tiene que tomar la jueza sobre las cautelares. Sí, justamente antes de entrar a todo lo que dice el Ministerio Público y también a los querellantes, es interesante lo que ustedes plantean, porque acá finalmente lo que hace Juan Pablo Hermosilla, bueno, y Alejandra Guarda también, es bajar el perfil a todo lo que hemos escuchado, frases como la de la langosta, las 4 ucranianas, de que hay que irse a Jamaica y convertirse en negro, porque acá lo que hacen prácticamente, y sin exagerar, es bajarle el perfil y dicen, en el caso de Juan Pablo Hermosilla, de que una cosa muy distinta es decir algo a hacerlo, que es algo que también ha planteado desde que su hermano decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y finalmente hablar ante el equipo de alta complejidad de la Fiscalía Oriente. Acá dice que si revisáramos todos los chats de los políticos, de los empresarios, del resto de los abogados, también nos encontraríamos prácticamente con sorpresas y también con esta manera de hablar que llama mucho la atención. Otra cosa también que ustedes decían, claro que ahí efectivamente se confiesa prácticamente de que se está coimeando funcionarios públicos, pero lo que han explicado estas defensas, tanto no en el mismo tribunal, sino que antes, es que básicamente uno no puede estar condenado solamente por una confesión. De hecho, Juan Pablo Hermosilla lo decía, yo por ejemplo puedo decir que voy a ir a matar a alguien, pero eso no basta, evidentemente. Entonces también se argumenta con todo lo mencionado anteriormente. Y respecto a cómo quedaron el Ministerio Público y los querellantes después de estas exposiciones, la verdad es que en la sala se notaba evidentemente en la manera de mirar, en la manera de secretearse entre los otros intervinientes. Entonces se espera que hoy día sí sean unas réplicas, la verdad es que bastante acotadas, porque cada uno va a tener 10 minutos, por lo que ordenó la jueza. Y los que sí hablaron ayer, después de escuchar la argumentación de las defensas, fue el Consejo de Defensa del Estado de Enel Martorell. Pasemos a escuchar lo que espera justamente para las réplicas del día de hoy. En el contenido final, encuentro que no se cambió ni se contravino de fondo nada de la imputación que hizo el Ministerio Público. Vamos a precisar algunas cosas, pero les insisto, si uno escucha todos los argumentos de la defensa, no hay ninguno que uno diga categóricamente que la imputación se cae o va hacia la baja. Por el contrario, yo creo que reconocieron los hechos, reconocieron un montón de aspectos que me da la sensación de que el elemento está claro. A la espera entonces de qué va a pasar hoy día, existe la posibilidad muy alta de que finalmente la jueza Mariana Leighton entregue esta resolución para ver si es que acoge o no la petición de prisión preventiva, o también existe la posibilidad de que haya un receso largo o para la tarde o derechamente para el día de mañana, para ahí conocer finalmente el destino que va a cumplir Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y también Luis Angulo. Recordemos que medida cautelar que se decrete es totalmente apelable. Ahí sí, lo veremos. Tú nos vas contando, Daniela, y nos conectamos apenas se produzca movimiento. Ánimo. Sí, líneas abiertas. Gracias, Dani.